la universidad para proponerle al país la creación de un Instituto Nacional de Vacunas. Y yo digo siempre que, además de tener proyectos, nosotros tenemos que empezar a generar mucho en ese área porque nos falta experiencia de cómo producir. Nada mejor para eso que entrar en colaboración con gente que lo que sabe es producir vacunas y que viene produciendo vacunas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a partir del acuerdo con ellos, definimos un par de áreas de cooperación que se intentaban hacer. Ellos tienen una vacuna, van a saber, supongo que se lo van a contar también, cómo llegaron a la vacuna de COVID. Tuvimos algunas ideas de cómo podíamos mejorarla, quizás, o hacer algunas cosas diferentes con la vacuna de ellos, con algunos productos que nosotros tenemos acá. Entonces, esas fueron las con las cuales vienen acá. Están en Uruguay desde ayer y desde entonces surgieron como 10 temas más que vamos a tratar por acá. Gusto recibirlos. Judy, Dagmar, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar. Primero, a todos, a las autoridades de la universidad, a Gloria, que llevamos mucho tiempo trabajando con ella y la conocemos. A los muchachos del laboratorio de Alejandro, que llevamos, muchachos, sí, son muchachos, todos son muchachos. Que llevamos un día, como dice él, y hemos realmente hecho una empatía muy grande y tenemos mucho. Y especialmente a los compañeros de la embajada, que para nosotros es un gran placer que estén. Nosotros tenemos un gran reto hoy, Dagmar y yo, porque fíjense el título de la conferencia, que no lo pusimos nosotros. Nosotros debemos hablar de más de 30 años en una conferencia a las 2 de la tarde, donde ya nos han alertado de un viernes, donde ya nos han alertado que es un reto grande, pero además los cubanos hablamos rápido. Entonces tampoco puedo hablar tan rápido para avanzar, porque entonces no nos entienden. Entonces vamos a transmitir, o sea, créanme que lo que vamos a hacer es transmitir un grupo de ideas y conceptos que si nos preguntan a nosotros puede ser lo más valioso o lo más útil para el escenario que tenemos aquí, y ustedes al final pueden preguntarnos lo que quieran. Entonces vamos a hablar de nuestra experiencia en el Instituto Finlay de Vacunas. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Ya. Vamos a ver primero la evidencia de afuera, porque nosotros los científicos tenemos mucha evidencia de laboratorio, pero la vida y sobre todo la ciencia que nosotros trabajamos, que tiene que ver con la salud, tiene que tener una evidencia de afuera. Este es un gráfico del IDH, todos sabemos lo que es el IDH, contra el ingreso per cápita por habitante. Y usted observa, por supuesto, aquí solo estamos trayendo América Latina, usted observa un grupo de puntos que casi queda una pendiente, y ven una bolita roja, Cuba, que es un punto fuera de la Cuba. O sea, digamos, hay una correlación del ingreso per cápita con el indicador de desarrollo humano. Pero sin embargo, Cuba está fuera de eso. O sea, tiene menor ingreso per cápita y tiene valores de índice. Créanme, eso es una fórmula, que eso se debe sobre todo a los resultados alcanzados en educación y salud. Y la otra variable que siempre se sigue es la mortalidad infantil. En niños menores de 5 años y niños menores de 1. Y esos son los indicadores. Cuba aparece al final comparado con las diferentes regiones. O sea, aquí estamos hablando de dos evidencias que dicen que de alguna manera un país pobre tiene la capacidad de impactar en la salud de su población. Ahora, hay un primer concepto que creemos que debemos dejar sentado. En el centro está la población. Hay un foco de mira y un objetivo fundamental que es impactar en la población. Y el Sistema Nacional de Salud tiene 4 grandes componentes. Algo que llamamos atención primaria de salud, que es lo que nosotros conocemos en Cuba como el médico y el enfermero de la familia, o sea, es comunitario. Después tenemos un nivel secundario, que es el policlínico. El policlínico es una institución hospitalaria, ya con un nivel de desarrollo superior, pero que está enclavada en la comunidad, o sea, cual hay un fácil acceso a la comunidad. Hay un nivel terciario, que son las grandes instituciones, los hospitales clínicos quirúrgicos, pero hay un cuarto elemento que para el caso de Cuba es un elemento distintivo, y es que el desarrollo biotecnológico farmacéutico forma parte de nuestro sistema. O sea, en Cuba no se concibe que va a haber un estándar en la salud solo por la formación de médicos y especialistas y por infraestructura hospitalaria. También tiene que haber medicamentos y tiene que haber medicamentos de avanzado. Y por tanto, eso nos lleva a nosotros, entre un grupo de conceptos, a la cobertura universal y accesibilidad. O sea, tiene que haber acceso de todos a los resultados más importantes que tengamos. Y el segundo, la única manera de obtener esos indicadores a partir de la medicina preventiva, donde las vacunas juegan un rol decisivo
Y esos conceptos un poco se empiezan a disparar. Bajo ese criterio, pues hoy, casi 30 y tantos años después de ese concepto ya redondeado, hoy estamos hablando que en Cuba existen más de 30 instituciones que se complementan entre ellas para poder impactar en la salud pública cubana. Una de ellas es el Instituto Finlay de Vacunas. Pero ese es un primer concepto que yo les quiero transmitir. O sea, en nuestro caso, no se habla de que haya una institución que haga vacunas. O sea, hay una institución que su especialidad fundamental puede ser vacuna, pero existe un conjunto de instituciones que entre todas ellas tienen la capacidad de garantizar no solo hacer vacunas, sino los elementos. Eso se impulsó en la década de los 80 y fíjense lo que dice ahí, que el Finlay, el actual Instituto Finlay, fue creado en el año 1989. Siempre nos gusta decir quién fue Finlay. O sea, Finlay fue un epidemiólogo del siglo XIX, ha sido posiblemente el científico cubano más reconocido internacionalmente, que hizo grandes descubrimientos, y la esencia o su descubrimiento fundamental fue que fue la primera persona en el mundo que teorizó que podía haber una enfermedad transmitida entre dos personas que no fuera directamente entre ellos, sino que hubiese un vector, que en este caso era el mosquito. Hoy para todos nosotros eso es obvio, pero se puede imaginar que en la primera mitad del siglo XIX ese descubrimiento fue algo realmente impresionante. O sea, para nosotros es un honor que nuestra institución tenga el nombre de lo que a nuestro juicio es el científico más promisorio en la historia de la ciencia. Ahora fíjense lo que es el Instituto Finlay. Hoy incluso conversando aquí nos preguntaba. Nuestra institución tiene casi 900 trabajadores. O sea, no estamos hablando de una institución pequeña, estamos hablando de una institución grande que además fueron concebidas con la capacidad de hacer lo que nosotros llamamos el ciclo cerrado. Ya tiene la capacidad de hacer desde investigación, desarrollo, desde la investigación básica, conectado con las universidades, conectado con otras instituciones, hasta la actividad comercial, pasando por actividades de desarrollo, actividades productivas, actividades de control de calidad. Tiene 5 complejos de plantas. O sea, estamos hablando que en una misma frontera, en una misma lógica, se hace desde la investigación básica hasta la producción. Y eso nos lleva a que nosotros no trabajamos en lo que nos gustaría. Normalmente trabajamos en las investigaciones aquellas que el Sistema Nacional de Salud necesita. Y ese es el anclaje tan importante. Y aquí hay 3 hitos, que son los hitos que yo voy a explicar en la primera parte. Después vamos a hablar de COVID, porque ustedes saben que el mundo se divide en antes de COVID y después de COVID. Nosotros somos de los privilegiados que vivimos antes de COVID y estamos después de COVID. Entonces vamos a presentar la vacuna cubana, que yo sé que es algo. Hay 4 hitos. Primero fue la vacuna contra la Neisseria meningitidis, en este caso el meningococo B, vamos a hablar un poquito de él. Después fue una vacuna contra el hemófilo influenza de type B, tipo B, disculpen, la única vacuna que se obtiene a partir de un antígeno totalmente sintético. Y en el año 2014 hubo un cambio. Y este cambio lo ponemos porque nosotros tuvimos la suerte, en el año 2014 se tomó la decisión de concentrar en nuestra institución las mejores capacidades de hacer vacunas. Y eso lo digo porque cuando llegó la pandemia en el 2019, nosotros teníamos concentrado desde el año 2014 los mejores saberes hacer. Y eso fue una decisión que fue muy oportuna y que nos permitió en un momento determinado enfrentar toda la situación. Entonces vamos a dividirlo antes de la COVID en 3 o 4 grandes resultados que verán que se van a mover. El primero es el desarrollo de la vacuna meningocócica. Y les voy a hacer una historia que a lo mejor se les parece mucho a la que vivimos los últimos años. Esto es Cuba, el año 1975. Viene un brote de meningococo C. Compramos una vacuna, vacunamos a la población y se resolvió el brote. ¿Qué pasó? Que yéndose el brote, aparece un brote de meningococo B. ¿Y qué pasa en el caso de meningococo B? Que a diferencia del meningococo C, que por su estructura se había una vacuna polisacarídica, con respecto al meningococo B no existían vacunas en el mundo. Y el meningococo, tal vez algunos médicos aquí lo conozcan, es una enfermedad tremenda. Usted tiene el niño bien, el niño le hace una fiebre, usted lo lleva al médico y 3 horas después falleció. Eso empezó a pasar en los principios de la década del 80 del siglo pasado en Cuba y las personas vivían aterrorizadas. Se decidió, en este caso por Fidel, el que era presidente de la República, concentrar a los mejores científicos del país, ponerlos en lo que nosotros le decimos hoy una casita, que es el principio fundacional del Finlay. Cuando eso no existía el Finlay, sentó a los científicos ahí y les dijo: hasta que no tengamos una vacuna, necesitamos trabajar intensamente, porque de eso depende la vida de los niños
que es lo más preciado que hay en una sociedad. Se empezó a trabajar intensamente, no había vacuna, se empezó a trabajar intensamente y se logró obtener una vacuna a partir de las membranas externas, de las vesículas de las membranas externas de la Neisseria meningitidis, que tiene esa composición que se estabilizó con polisacárido C. Y estábamos teniendo en una vacuna la solución al meningococo B que estaba circulando, pero además la capacidad de tener insertada la protección al meningococo C, que aunque ya estaba controlada, tenía la posibilidad de epidemiológicamente tener cobertura. Eso se considera posiblemente el resultado de la biotecnología más importante porque fue el principio fundacional de lo que fue después todo el desarrollo tecnológico. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que ese resultado ocurrió en el Instituto FIN. Se obtiene la vacuna, se vacuna, baja todos los casos y les podemos transmitir que hasta hoy en Cuba se pone esta vacuna a los 3 y 5 meses de nacido y hasta hoy realmente hay un control muy importante de la enfermedad. Ahora, con la lógica del sistema de salud, la Neisseria meningitidis es una bacteria extracelular que genera enfermedades en niños y adultos. Genera neumonía, meningitis, otitis, sepsis. El hemófilo influenzae y el estreptococo neumonía también. Por tanto, estábamos resolviendo, si fuese matemático, 1/3 del problema. Nos quedaban otros 2 microorganismos. Viene un pensamiento país, viene un pensamiento de una necesidad y empezamos a diseñar nuevas vacunas. Y este diseño surge, por tanto, eliminamos la Neisseria meningitidis, surge el segundo resultado que queremos hablar y que tiene una especial importancia en este escenario, porque es un resultado que sale de la Universidad de La Habana y demuestra cómo se articulan los resultados científicos con las necesidades del país. Y fue desarrollada una vacuna conjugada contra el hemófilo influenzae de tipo E a partir de un antígeno totalmente sintético. Adelanto diciendo que esta vacuna se registró en el año 2004 y casi 20 años después sigue siendo la única vacuna que se obtiene a partir de un antígeno totalmente sintético. Quiere decir, a partir de sintetizar químicamente la estructura que necesitamos. Ahora, ¿por qué nadie lo había hecho? Bueno, esta es la realidad. Son vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas en la década de los 90 pasaron a ser una nueva generación de vacunas. O sea, eran vacunas que resolvían problemas en niños menores de 2 años que hasta ese momento no existían. Y esta es la realidad del mundo. Los países industrializados la habían introducido y son buenos, seguridad, eficacia e impacto. Y aquí era la de los países más pobres. Eso es una vacuna conjugada. O sea, usted lo que hace es coger el polisacárido o fragmentos de polisacárido y enlazarlos químicamente a una proteína, que en este caso se llama proteína portadora. Y entonces la química jugaba un rol esencial en la construcción de vacunas. Y eso empieza a transmitir posicionamiento. Una química que salió de una universidad y fue transferida a la industria para tenerlo como capacidad para después, cuando hiciese falta, volver a construir vacunas. Ese es un poco el concepto que refuerza lo que anteriormente había. ¿Qué se sabía en ese entonces? ¿Qué habían hecho las universidades? Habían logrado sintetizar la estructura, que era un disacárido. Esto se sabía y se había hecho. Ahora, los antígenos, ustedes lo saben, necesitan un tamaño determinado para ser inmunogénicos. Y esos antígenos pequeños no eran inmunogénicos, o sea, había que hacer construcciones grandes. Esto se hacía por química de fase sólida y era muy costoso. Y este era el brinco que nunca se había podido dar entre la academia y la industria. Por eso nunca había existido una vacuna con un antígeno totalmente sintético. Entonces se trataba entonces, se cumplieron 4 objetivos del proyecto. Había que tener una síntesis del disacárido. Había que lograr crecerlo, en este caso fue a partir de una reacción de oligomerización. Había que tener un proceso eficiente de protección para que la molécula fuera totalmente pura y había que lograr una conjugación eficiente. Esos eran los 4 grandes retos que se enfrentaron en la universidad. Bueno, ahí está. No voy a dar detalles cuál fue la química que se utilizó y créanme que se logró un disacárido protegido selectivamente por los grupos funcionales que nos hacían falta para poder llevar a cabo después la segunda gran tarea que teníamos, que era oligomerizar. Este es el objetivo esencial de la patente que cubre este producto. Si quieren, al final podemos hablar de la patente. Pero esto realmente es la reacción que hizo saltar de la academia. Pero esa reacción se desarrolló en la Universidad de La Habana. Y es un concepto que también nos gusta transmitir porque en definitiva ahí estaban las capacidades de hacerlo. Con un concepto de país. O sea, con todo eso. Tercero, después hizo una desprotección, una resonancia magnética nuclear muy limpio. El RMN de ese producto.
y al final se hizo un proceso de conjugación que además se optimizó a tal punto de convertirlo en una tecnología muy importante para nosotros y que después la verán en el caso de Soberana, que es la tecnología por el cual nosotros debemos tener vacunas anti-COVID. Fíjense que esto es una capacidad que salió en la Universidad de La Habana en la década de 90 y que nos logra salvar la vida ante una pandemia en el año 2019. Por supuesto que adivinamos, eso es algo que se construyó. Y bueno, es importante. Bueno, se hizo toda la evaluación biológica. Aquí estamos presentando la universidad algunos de esos resultados. Ahí pueden ver varios conjugados con diferentes cargas, con tonzoide tetánico, que no es el nuestro, contra la vesícula membrana externa, que también utilizamos, y la vacuna comercial, que es la última, que era una vacuna que nos vendían y que siempre teníamos problemas para adquirirla. Bueno, este fue un resultado que tuvo no solo la posibilidad, como dice ahí, de vacunar a más de 50 millones de personas, sino que además fue un resultado con un reconocimiento mundial desde el punto de vista científico, porque fue y sigue siendo hoy, casi 20 años después, la única vacuna a partir de un antígeno sintético. Esto es lo que ha pasado en Cuba después que se aplicó. Se dan cuenta que prácticamente hay un control total de la enfermedad y además de eso nos dio la posibilidad de haber sido el primer país pobre de tener una vacuna pentavalente, porque se combinó con una tetravalente que existía, que era un antígeno de difteria, pertussis y tétano, con hepatitis, se le introdujo el hemófilo conjugado y se obtuvo por primera vez para un país del sur una vacuna pentavalente, que bueno, fue utilizada en varios países, en Argentina, en varios países de la región, fueron ampliamente utilizadas. Y todo fruto de haber conectado la innovación y los resultados tecnológicos con el tema industrial. Bueno, resuelto hemófilo, nos quedaba estreptococo neumonía. Al estreptococo neumonía tiene un detallito. Neisseria meningitidis hay 5 que son problemáticos. De hemófilo hay 1. De neumococo, estreptococo neumonía, hoy hay 101. Entonces, siempre le decimos a los compañeros que empiezan esta actividad. Usted no puede empezar por aquel problema. Es como el estudiante, ¿no? Estudia, empezar por los ejercicios más fáciles, normalmente, ¿no? Y después va más difícil. Por tanto, en ese momento dijimos, estamos en condiciones de enfrentar la vacuna más compleja desarrollada en la historia de la vaccinología. Porque antes de COVID, la vacuna más compleja que se había enfrentado en la historia había sido la vacuna contra el estreptococo neumonía. Incluso las vacunas de COVID no tienen esa complejidad, lo que pasa es que se hicieron bajo otro estrés, pero como complejidad. Bien, enfrentamos ese proyecto, hicimos un diseño y después de largos 11 años logramos tener esta propuesta de vacuna para empezar el saber. Una vacuna heptavalente con 7 serotipos, los más importantes. Una vacuna cubana, fosfato de aluminio, que también obtenemos nosotros. Fíjense la complejidad. Más de 300 controles analíticos, un lote. Para que vean la heterogeneidad y la necesidad, cuando el profe hablaba de crear músculo, es que usted tiene que tener la capacidad, no de personas, una persona cada 300 controles. Es que en esa variedad de controles hay todas las ciencias y todos los saberes. Y esa capacidad la tenemos. Bueno, es una vacuna que su nombre, no les dije, la vacuna contra hemófilo se llama Kimi. La vacuna contra el neumococo se llama Kimi Bio. Bio es el comienzo de una doctora que dio su vida por la vaccinología cubana y por todos nosotros, que se llamó Violeta Fernández y bueno, fue profesora de todos nosotros. Esto es obtener una vacuna heptavalente. Usted tiene que obtener los 7 polisacáridos. Usted tiene que tener la proteína portadora. Usted tiene que tener cada uno de los conjugados monovalentes. Tiene que hacer la formulación heptavalente, que es 2 microgramos la dosis. Esos son los niveles de sensibilidad a la anilina. Tiene que hacer toda la evaluación preclínica y tiene que hacer ese modelo, quitando los 2 primeros, es el modelo de hacer una vacuna. Para hacer una vacuna usted tiene que obtener los ingredientes farmacéuticos activos, usted tiene que hacer la preclínica, usted tiene que hacer la clínica y usted tiene que hacer todos los elementos de evaluación. Y bueno, ese es un poco el modelo que utilizamos con Juan. Bueno, estas son las estructuras de los 7, solo para los químicos señalar. Son estructuras bien complejas. Son estructuras además que usted tiene que preservar todos los grupos funcionales porque ellos son parte de los epítopos relevantes de la vacuna. Y el reto está en usted hacer modificaciones químicas sin afectar esos epítopos. Realmente son retos muy grandes que enfrentamos y bueno, que viene el saber hacer desde la universidad y que conjuntamente con la industria se ha trabajado. Pues ahí pueden ver todo eso. Esta es la obtención de un conjugado monovalente.
diferentes técnicas, no nos vamos a demorar, pero usted tiene que demostrar que cada conjugado lo tuvo y después tiene que hacer la evaluación preclínica. En este caso, a diferencia de COVID, y otro detalle, usted puede tener subrogado de protección. Subrogado de protección significan variables que si usted cumple, correlacionan con que va a funcionar su vacuna. No fue el caso de COVID. Siempre digo COVID porque casi todos aprendimos mucho por haber vivido la pandemia. En la COVID hubo que hacer fase 3. ¿Se acuerdan? En este caso, cuando usted tiene subrogado de protección, usted lo que tiene que hacer es estudios de no inferioridad contra vacunas que existen y demostrar que estadísticamente, midiendo esta variable, su vacuna es no inferior a la que ya se estableció en el mercado. Tiene la ventaja de que son ensayos menos grandes. Tiene la ventaja que tiene que conseguir la vacuna control. Que en el caso de Cuba, la vacuna era proveniente de Pfizer y Pfizer no nos la suministraba y realmente pasamos mucho trabajo para poder hacer los ensayos clínicos, aunque es ilegal. Pero bueno, funciona así. Esta es la preclínica, un ensayo muy bonito, por el cual usted aplica 3 dosis. En este caso son conejos, el modelo animal en un conejo. Usted deja que disminuya en el tiempo 4 meses. Y a los 4 meses usted le pone una dosis de polisacárido capsular. Cuando usted inmuniza el polisacárido capsular solo, fíjense, una dosis, 2 y 3 dosis, no hay respuesta. ¿Sí o no? Primera bajita. Los conjugados no. ¿Qué debería pasar si no hay respuesta en la memoria? Que con una dosis usted no tiene a los 7 días. Quiere decir que al aplicar una dosis de polisacárido se dispara después de inmune, lo que quiere decir que usted no observa de memoria. Y uno de los objetivos que usted va a una persona es proteger para la vida. Ese es un poco un concepto que también lo aprendimos en la COVID, o sea, los que menos tenían acercamiento, pero es un concepto viejo de la vacuna. O sea, lo que se trata no es vacunar todos los años. Lo que se trata es generar un background de respuesta inmune que le permite a usted que mañana, antes de enfrentar cualquier microorganismo, usted tenga la capacidad de responder y resolver problemas. Y ese es un ensayo muy bonito que tenía. Bueno, esa es toda la línea que se hizo. Solo trajimos. Fíjense para que me entiendan. Esto es la vacuna de nosotros comparada con Prevnar 13, que es la vacuna de Pfizer. Y usted tiene que demostrar que su vacuna, serotipo a serotipo, es muy inferior. Si algún serotipo va inferior, lo tiene que sacar de su vacuna. Porque quiere decir que su vacuna es más mala, ¿verdad? Y sacar un serotipo de una vacuna combinada significa no tener vacuna y empezar a dar. O sea, son las complejidades que tiene este mundo, pero son los elementos que son los retos que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, esos resultados que están ahí. Y esto, ya mi última diapositiva, porque nosotros íbamos a tratar de que la gente no se durmiera, seguimos con el compromiso. Hay algunos haciendo un esfuerzo y se lo agradecen. Pero como no, este es para lo cual el corazón de los científicos nunca está preparado. Porque es por lo que uno lo da todo en la vida. Nosotros después que hicimos la vacuna, cogimos una provincia, en este caso se llama provincia de Cienfuegos, que es al centro del país, y vacunamos a todos los niños entre 1 y 5 años. ¿Por qué? Porque todavía no podíamos vacunar a todo el país, porque no teníamos registrado la vacuna. Entonces lo hicimos bajo un estudio clínico. Y para la satisfacción de nosotros, el año después que hicimos esa intervención de salud, esa provincia tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de una provincia en Cuba. Eso obviamente significa que cierre ese ciclo en el cual su conocimiento usted lo convirtió en un producto y ese producto tuvo la capacidad de ir a lo que nosotros creemos que es lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la vida de un ser humano y en este caso la vida de un niño, que por supuesto para nosotros lo más. Ahí lo dejo. ¿Qué pasó ese día? Llegó la COVID. 2019 teníamos, todo eso fue en NIC, estábamos haciendo el ensayo clínico lactante, teníamos 5 lactantes, 2 meses nativos, vacunados, y nos llamaron y dijeron, hay que parar el ensayo, ¿te acuerdas? Y empezamos nosotros, aquí no se para nada, ustedes saben que somos los cubanos, aquí no se para nada, que se disparan. No, esto no es un problema de valentía. Llegó, no importa, hoy la Mercedes, bueno, conclusión, una semana después, pasamos un ensayo, 2019, el primer caso, bueno, lo van a ver, empezó en marzo del 2020. Ya hoy, la buena noticia es que ya retomamos esto.
que ya hoy volvimos a vacunar la semana pasada a todos los niños de Cienfuegos, lo pueden ver en los medios, porque bueno, pasaron 3, 4 años y ya los niños que nacieron llegaron a 1 año, a 2 años, 3 años y estaban sin vacunar. Y lo que hicimos fue volver a vacunar a toda esa gente, lo cual nos permite medir, bien, esto no es una voluntad fiestera, esto es hacer esto bajo un ensayo clínico, donde hay un rigor, donde hay voluntariedad, donde los médicos están levantando toda la información, pero se hace y hay que decir que se disfruta el programa de empezar a avanzar. Entonces, termina qué cosa de Freelite hasta el 2019 y le voy a dar más la palabra con el compromiso de también no demorarse mucho, te lo dejé despierto, míralo, voy a hacer una entrega, míralo despierto, no lo duermo. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que nosotros vivimos en Cuba durante la pandemia y lo que vivimos en lo personal y en lo profesional como científicos, de tener la gran responsabilidad de responder a un llamado del país de desarrollar las vacunas que necesitamos para vacunar nuestra población, porque tenemos conocido de años de historia que hubiéramos sido los últimos en la lista de COVAX o de quien fuese para que pudiéramos tener vacunas en Cuba. Entonces, la única alternativa para Cuba, y eso ha sido una posición de soberanía nacional durante años, ha sido tener la capacidad de desarrollar nuestras propias vacunas. Y a eso nos convocaron, y bueno, 3 años después, que han sido los 3 años más largos de la historia, nosotros hemos perdido hasta un poco la noción del tiempo. Vengo a compartir con ustedes algunos de esos resultados. En aras del tiempo me voy a centrar fundamentalmente en los resultados en población pediátrica, porque a nuestro juicio es lo más valioso y lo más emocionante de los resultados que tenemos. Bueno, desarrollamos dos prototipos de vacunas en el Instituto Finlay. La vacuna Soberana 02, que es una vacuna conjugada, en la cual se logra, sobre el conocimiento de hacer vacunas conjugadas que teníamos en la institución, se logra conjugar el RBD a la molécula de toxoide tetánico, que es una excelente proteína portadora por el tipo de inmunidad que moviliza y lo que ya sabíamos de las vacunas conjugadas a polisacáridos bacterianos, y desarrollamos Soberana 02. Si ven, para los más químicos del grupo, estamos hablando de una molécula de toxoide tetánico, que es lo que está en verde, una molécula grande, a la cual logramos conjugar de manera sitio específico 6 moléculas de RBD, para de esa manera lograr una multipresentación epitópica al sistema inmune. Y Soberana Plus es esencialmente el mismo RBD, pero con una cisteína. Nosotros dejamos una cisteína libre en la molécula para conjugar y encontramos que por esa cisteína libre se formaba un dímero natural del proceso del proceso de fermentación. Por tanto, de pronto teníamos 2 antígenos, un antígeno conjugado y un antígeno dimérico, y bueno, dio toda la lógica de desarrollo, que esencialmente la vacuna conjugada la visualizamos como una vacuna para la primovacunación, especialmente para llegar a niños. O sea, desde el momento en que diseñamos una vacuna conjugada contra COVID, era porque sabíamos que esa vacuna la íbamos a llevar hasta los niños. Y la vacuna comenzó su desarrollo clínico como una vacuna de refuerzo. Empezamos a utilizarla inicialmente en ensayos clínicos en personas convalecientes de COVID, o sea, personas que se habían recuperado, que habían padecido la enfermedad. Bueno, luego la clínica fue evolucionando a utilizarla en otros escenarios que les voy a comentar. Esa es la historia. Nosotros empezamos posicionando un paper en el mismo 2021, temprano del 2021, donde estaba toda la racionalidad de la propuesta científica del diseño de estos productos. Y terminamos, después de las fases exploratorias de fase 1 y fase 2, terminamos con que la mejor alternativa para la primovacunación era un esquema heterólogo que combinaba 2 dosis de Soberana 02 y una tercera dosis de Soberana Plus a intervalos de 28 días, con el objetivo de inducir maduración de la respuesta inmune y memoria inmunológica con un espaciado entre dosis de 28 días, y desarrollamos un programa de evaluación clínica que tendría que ser capaz de demostrar la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia, la efectividad y el impacto de la vacuna. Porque cuando nos dedicamos a hacer vacunas, esta historia no termina ni siquiera cuando la vacuna se registra. O sea, hay mucha investigación clínica que hacer después que tenemos el producto.
la vacuna logró demostrar en un ensayo clínico fase 3, el esquema heterólogo, que tenía un 92% de eficacia en la prevención de la enfermedad sintomática causada por SARS-CoV-2. Y bueno, ahora lo que me voy a concentrar son en los resultados en niños. Esta es toda la batería de publicaciones que hemos logrado, o sea, publicamos la preclínica, tanto la preclínica en términos inmunológicos como en términos toxicológicos. Se publicaron bien los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 2B, y 2 ensayos clínicos fase 3, uno en Cuba y uno que hicimos en Irán, porque hicimos una transferencia de tecnología al Instituto Pasteur de Irán, y realizamos allí un fase 3, y fue muy importante desde el punto de vista regulatorio, porque ya no era solo el fase 3 que habíamos hecho en Cuba, sino que en el dossier de la vacuna teníamos resultados de 2 ensayos clínicos fase 3 en contextos epidemiológicos diferentes, porque en Cuba estaba circulando fundamentalmente beta primero y delta después, cuando hicimos el fase 3, y el fase 3 en Irán se hizo completamente en presencia de la variante delta. Entonces, bueno, vamos a movernos a los niños. Nosotros, como yo les decía inicialmente, cuando diseñamos, cuando a inicios del 20, nos propusimos que íbamos a ir por una vacuna de COVID y que íbamos a basarnos en el diseño de las vacunas conjugadas, era pensando en llegar a los niños. La vacuna conjugada es una plataforma que surgió en la década de los 80, justamente para los niños. O sea, nadie que se dedica a hacer vacunas conjugadas para los adultos. O sea, el tipo de inmunidad y de cómo se moviliza el sistema inmune con una vacuna conjugada es muy útil en los niños, más que en los adultos. Y combinan todas estas propiedades. O sea, son vacunas muy seguras, son vacunas proteicas, son vacunas muy seguras basadas en plataformas que conocemos, inducen una potente respuesta inmune, movilizan respuesta de células T, que no todas las vacunas contra COVID-19 han logrado demostrar que activan células T, que inducen una respuesta de células T, inducen una inmunidad de larga duración porque generan inmunología. Y la lógica de la tercera dosis con Soberana Plus, que no estuvo en un primer momento de la apuesta, aparece porque en la medida que empiezan a aparecer las variantes, se requería realmente que los niveles de anticuerpos neutralizantes fueran muy altos por la pandemia. Y por eso llegamos a hacer esta propuesta de la tercera dosis con Soberana Plus. Bueno, estos son los 3 tipos de estudios que hemos hecho. Comenzamos con un ensayo clínico fase 1-2 en población pediátrica, niños entre 3 y 18 años de edad, que se aprobó en junio del 2021 en un hospital pediátrico de La Habana, en 2 policlínicos, que tenía como objetivo la seguridad y la inmunogenicidad, realizar un inmunopuente contra la respuesta en adultos jóvenes, que después les voy a explicar qué lógica tenía, evaluar la respuesta celular y evaluar la duración de la respuesta. Como ustedes verán en esa foto, que los niños no estaban exactamente torturados ni obligados a participar en el ensayo clínico. Fue para ellos realmente una fiesta el involucrarse, fue la manera que ellos encontraron de contribuir a que el resto de los niños después se pudieran vacunar. Muy rápido, estas tablas son muy densas, pero lo único que les quiero mostrar es que no hubo eventos adversos graves relacionados con la vacunación, ni graves ni severos, que los eventos adversos locales fueron los que predominaron en los niños vacunados, que más del 90% de los eventos adversos se clasificaron como leves, y que el 88% fueron consistentes con la vacunación, o sea que eran eventos adversos que usted esperaba por la acción de vacunar. El dolor local es el único evento adverso que tiene una frecuencia de aparición superior al 10%. Y esto habla muy bien en términos de la seguridad de la vacuna en niños. Esta es una comparación que nosotros siempre hacemos con información pública de las vacunas de Pfizer y la vacuna Moderna en adolescentes. Y sencillamente la usamos mucho para mostrar las diferencias que existen en términos de seguridad entre la plataforma de RNA mensajero comparado con las plataformas de vacunas proteicas. La vacuna de Pfizer y de Moderna, las vacunas de RNA son excelentes vacunas en términos de respuesta inmune, pero son vacunas que tienen y todavía hoy tienen preocupaciones de la seguridad, incluso la seguridad a largo plazo, que está todavía por ver qué va a pasar después de tantas dosis de vacunas aplicadas. Y nosotros usamos mucho esta comparación porque observen realmente la diferencia en los porcientos de eventos adversos inducidas por las vacunas de proteína comparado con las vacunas de RNA mensajero, y hay algunos eventos adversos como escalofríos y adenopatías que en otros tiempos prepandemia hubieran sido inadmisibles para utilizar una vacuna en niños. Sin embargo, la pandemia
fue también una oportunidad para que se establecieran tecnologías en el mundo, a pesar de poder tener incluso eventos adversos de preocupación. Esta es la respuesta de anticuerpos que induce soberana en los niños del ensayo clínico. Bueno, partimos por demostrar que el 97% de los niños del ensayo clínico eran seronegativos a COVID, o sea que no habían estado previamente infectados. Por lo tanto, es una respuesta puramente inducida por la vacunación. Acá separamos los niños de 3 a 11 años de los adolescentes de 12 a 18. Comparamos en anaranjado con un suero de niños que se recuperaron de la COVID. Por tanto, era la lógica de comparar la respuesta en el vacunado con la respuesta en el niño que se infectó de manera natural. Y bueno, pueden ver a tiempo 42 la respuesta después de 2 dosis y a tiempo 70 la respuesta después que aplicamos la tercera dosis, cómo se incrementan significativamente la concentración de anticuerpos anti-RBD. A la derecha, los anticuerpos neutralizantes en ese gráfico contra la variante de 614G. Y observe también cómo hay un incremento significativo de los anticuerpos neutralizantes después de la tercera dosis respecto a la segunda, y cómo es muy superior al panel de niños con varicela. Nosotros hicimos el ensayo clínico antes que apareciera Omicron. O sea, el ensayo clínico se hizo en el mismo periodo que en Cuba estaba circulando la variante Delta. Por tanto, nosotros estudiamos un panel de niños, de sueros de niños, la actividad neutralizante del suero contra las diferentes variantes hasta Delta. Ustedes pueden ver que respecto a la variante original, bueno, de ese 14 que no es original de Wuhan, hay una reducción significativa de la actividad neutralizante del suero, pero es alta aún la neutralización del suero. Y pueden ver también cómo la variante beta, por las mutaciones que acumuló en el RBD, fue realmente la variante que más escapó de la actividad neutralizante del suero. Luego aparece Omicron, descongelamos los sueros que teníamos en el freezer y pudimos volver a evaluar muestras variadas, o sea, son los mismos niños, son las mismas muestras evaluadas contra todas las variantes, y observen cómo no hay una reducción drástica de la actividad neutralizante de los anticuerpos contra la variante Omicron BA2, en este caso fue lo que evaluamos respecto a las otras variantes del virus. Adicionalmente, aparece en el curso de estar haciendo el ensayo clínico, aparece una guía de PDA recomendando cómo hacer inferencias estadísticas respecto a la respuesta inmune entre los niños y los adultos para evitar tener que hacer ensayos clínicos fase 3 controlado con placebo en niños. Que nosotros ya habíamos decidido que no lo íbamos a hacer por un problema ético. Nosotros no íbamos a hacer, ya habíamos hecho los fase 3 comparado con placebo en adultos, pero en niños no lo íbamos a hacer. Afortunadamente aparece esta guía que lo que te permite es comparar y cumplir determinados criterios estadísticos fuertes que te demuestren que hay no inferioridad entre la respuesta que induce la vacuna en adultos jóvenes, o sea, excluyendo los adultos mayores que obviamente tienen un nivel de respuesta más bajo respecto a los niños. ¿Y qué dice la guía? Que usted tiene que demostrar que la razón de la media geométrica de los anticuerpos neutralizantes entre los niños y los adultos es superior a 1, lo podemos ver en la columna de 1, 2, 3, 4, la cuarta columna, y que además el límite inferior del intervalo de confianza tiene que ser superior a 0.67. Si usted cumple esos dos supuestos, usted puede asumir que su vacuna va a ser eficaz en niños a partir de una no inferioridad con la respuesta en adultos. Entonces, eso fue lo que hicimos y se cumplió ese criterio, y por tanto se infiere que la vacuna es eficaz en niños también, igual que en adultos. Fue la misma lógica que siguieron Pfizer y Moderna. Observen cómo ellos calculan la razón de las medias geométricas de los anticuerpos neutralizantes, les da superior a 1 y el límite inferior superior a 0.67. Además, estudiamos la respuesta de células T específicas en PBNC, en células periféricas de los niños vacunados, y empezamos a encontrar lo que ya habíamos visto igual en los adultos, que se inducía un patrón de respuesta celular combinado, un balance combinado TH1, TH2, pero con predominio de las células TH1. Este fue un estudio muy bonito que hicimos en una colaboración con una universidad alemana, en la cual estudiamos más profundamente la respuesta celular de los niños vacunados comparada con los niños que habían padecido COVID. La lógica de comparar respuesta inducida por vacunación con respuesta después de la infección natural. Y logramos encontrar realmente que hay un marcado
respuesta TH1 en los niños vacunados respecto a los niños que se recuperaron de la COVID-19, no hay diferencia para el patrón TH17. Estudiamos varias subpoblaciones de células T, de células B, perdón, y como ustedes pueden ver, en la mayoría de las células B, de las subpoblaciones de células B, no hay diferencias entre vacunados y controles. Controles son los niños de infección natural. Sin embargo, en las células que tienen un switch de clases a células, a fenotipos de memoria, sí encontramos diferencias a favor de los vacunados. Lo cual quiere decir que la vacunación induce fenotipos de memoria mayor que lo que deja la infección natural para aquellos terraplanistas o antivacunas que consideran que lo que hace falta es infectarse y no vacunarse. Ese artículo, ese ensayo clínico ya está publicado en este journal. Y luego estudiamos la duración de la respuesta, que es algo de lo que Alejandro quiere estudiar más profundamente en animales. Estos son los mismos niños del ensayo clínico a los cuales les sacamos sangre 5 o 7 meses después de haberse vacunado. ¿Qué observamos? Fíjense, lo primero es la respuesta después de 2 dosis, después de 3 dosis y a los 7 meses. Obviamente hay una disminución natural de los anticuerpos. Eso es absolutamente normal en la respuesta a vacunas. Pero observen, bueno, son todas las variables inmunológicas. La primera es la concentración de anticuerpos. Observen que hay una disminución de la concentración de anticuerpos, pero es superior a lo que se tenía después de la segunda dosis. Y observen que los anticuerpos neutralizantes, la última variable, es superior a lo que se obtenía incluso después de haber aplicado las 2 dosis de vacuna. Con todos estos resultados, nosotros el 4 de septiembre del 2021 obtuvimos el autorizo de uso de emergencia para usar las vacunas en población pediátrica. Al otro día, literalmente, comenzó una campaña de vacunación masiva en Cuba, en todo el país a la vez, en la cual se vacunaron 1,8 millones de niños entre 2 y 18 años de edad, con el objetivo de abrir las escuelas. O sea, el objetivo de hacer esa vacunación en campaña y todos los grupos etarios pediátricos era justamente porque se pretendía abrir la escuela con todos los niños vacunados. O sea, son 95% de cobertura. Y miren los datos de farmacovigilancia. O sea, esta es ya, después que usted aplica una vacuna masivamente, los sistemas de salud, no los promotores de la vacuna, los sistemas de salud recogen todos los eventos adversos que se producen. El niño que se hospitaliza por algún evento adverso a vacuna. Observen, estas son las tasas de eventos adversos por cada 100.000 dosis aplicadas. Y observen qué bajas tasas de eventos adversos se recogieron después de la vacunación, y todas o la mayoría de ellas clasifican como de frecuencia desconocida, según la Organización Mundial de la Salud, que es aquel evento adverso que aparece menos de 1 por cada 100.000 dosis aplicadas. Y no se reportaron en más de 1,8 millones de niños vacunados eventos adversos de especial interés por la OMS, que eran los casos de miocarditis, pericarditis, que se estaban reportando para algunas otras vacunas, y por tanto una vigilancia especial con estos eventos, y no se presentaron después de la vacunación. Esto es lo que reporta Pfizer. La idea de mi presentación no va nunca en contra de la vacuna Pfizer, ni mucho menos, no es esa la lógica, pero nosotros responsablemente, incluso estos datos los usamos en las publicaciones y los usamos en los intercambios con las entidades reguladoras de los países. Esa información es del prospecto de Pfizer, nadie la está inventando. El prospecto de Pfizer dice que sus eventos adversos son muy frecuentes o poco frecuentes, raros, muy raros según esa clasificación, y cómo aparecen incluso publicadas las tasas de eventos adversos de especial interés que han aparecido con el uso de las vacunas de RNA en niños. Con todos esos datos, y después de haber hecho la campaña, aparece Omicron. Ubiquémonos en el tiempo. Septiembre del 21, vacunamos a todos los niños. Noviembre del 21, Cuba abrió las escuelas presencialmente, los niños volvieron a ponerse su uniforme, a ir a las aulas, y en diciembre del 21 aparece Omicron. Por tanto, nosotros tuvimos la oportunidad de demostrar la efectividad de la vacunación frente a la ola de Omicron, porque estaban todos los niños vacunados cuando apareció la ola de Omicron. Hicimos un estudio de casos de cohorte de población. Observen, esta es muy ilustrativa, observen las curvas de incidencia de la enfermedad sintomática, que están excluidos los casos asintomáticos. De enfermedad sintomática, en verde, el niño menor de 1 año que no se vacunó, en rojo,
los niños de 2 a 4 años y en azul los niños de 5 años. Esta primera ola es la ola de Delta, donde en Cuba todavía los niños no estaban vacunados. La S significa el momento en que comenzó la vacunación pediátrica y la E el momento en que terminó. Y para cuando aparece Omicron, a finales del 2021, observen cómo se separan las curvas de incidencia de los niños que habían recibido vacunación respecto a los niños que no la habían recibido. Esto da, estos datos estimados ya en forma de efectividad vacunal, da una efectividad del 83, alrededor del 82-83%, dependiendo del grupo etario, de efectividad de la vacunación en la prevención de la enfermedad sintomática causada por Omicron. Y realmente fue un resultado muy importante en términos científicos y académicos, que lo vamos a poder publicar bien. Ya esto está enviado a publicar a una importante revista, pero además tuvo un impacto importante en el control de la epidemia en el país. Esta es la efectividad en la prevención de la enfermedad severa, más del 95%. Y bueno, a modo de conclusiones, la vacunación pediátrica con este esquema heterólogo es inmunológicamente similar a la inducida en adultos jóvenes, indujo altos títulos de anticuerpos neutralizantes incluso contra las variantes de preocupación, respuesta celular con predominio de H1, respuesta de anticuerpos de larga duración y memoria inmunológica, y además fue efectiva en la prevención de la enfermedad sintomática, la enfermedad severa causada por Omicron, y esos son fundamentalmente los resultados en términos de evaluación pediátrica de las vacunas. Nosotros podríamos aquí ahora poner una lista de agradecimientos inmensas, porque ustedes se imaginarán que detrás de estos resultados hay más de 10 o 15 instituciones científicas, hay cientos o miles de profesionales, de médicos, de enfermeras, pero nosotros consideramos que realmente el mérito fundamental se lo llevan los niños y sus padres, porque realmente el movimiento que se logró en Cuba para que se lograran hacer en tiempo todos los ensayos clínicos, tanto los adultos como los pediátricos, y la valentía con la que los niños enfrentaron enrolarse en un ensayo clínico que implicó pincharlos varias veces, vacunarlos, sacarles sangre, hacerle PCR cada vez que se iban a vacunar. Y esto realmente ellos lo asumieron como una fiesta, era la manera de salir. Los niños terminaban una hora, tenían que observarse una hora después que los vacunaban y tenían que irse y no se querían ir. Ellos querían quedarse allí jugando. Entonces realmente nuestro mayor agradecimiento siempre que hacemos vacunas para niños es a los niños, justamente por el rol que juegan desde su inocencia en que se logren resultados de este tipo, que luego se puedan no sacar ningún mérito académico de ellos, sino lograr impactar en los indicadores de salud, y en este caso haber podido vacunar a todos los niños del país y muchísimos otros niños de otros países. O sea, más de 10 millones de dosis de Soberana se han utilizado en niños de otros países además de. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer cuánto tiempo tiene que durar, de 45 minutos, una hora, los 45 minutos. Y los periodistas fueron los que atrasaron. Bueno, ¿qué vamos a ver? Esas preguntas que quieran hacer de cualquier tipo. Bien. Yo tengo un comentario nomás de lo que tú dijiste, que me parece interesante. Dos comentarios bien chiquitos. El primero, en Uruguay introdujimos la vacuna de HIV, tipo B, en 1995. Tuvo un impacto enorme, o sea, tuvimos impactos similares a o sea, realmente la mostramos en nuestras clases de vacunas a los estudiantes de medicina, porque realmente teníamos una incidencia muy alta, y fue aplicada la vacuna y la incidencia cayó dramáticamente. Pero hay una salvedad. Introducir la vacuna del estilo Uruguay costó multiplicar por 6 el valor del programa nacional de vacunación. Era una vacuna nueva, una vacuna moderna, y esa sola, la elección de esa sola vacuna implicó en el caso de multiplicados por 6. Entonces, eso es una herramienta de la diferencia extrarracial que implica en posibilidades de incorporar vacunas a la gente, poder contar con desarrollo. También para mí fue, lo vi cuando estuve en Cuba, para mí fue muy significativo. Yo no sé si vieron la fecha que puso Dagmar, cuando hizo el ensayo clínico, el ensayo de los niños de vacunación. Eso fue 3
2 o 3 meses antes que ninguna otra vacuna en el mundo empezase a probarse. Fueron los primeros en el mundo que empezaron a probar esa vacuna en niños, justamente porque decía que era una forma ya que no sabía de la. Y aún así, en términos regulatorios, no pudimos hacerlo hasta que no tuvimos fase 1, fase 2 y fase 3 con un reporte interino que demostraba cumplimiento de hipótesis vencido para que la entidad regulatoria nos autorizara a ir a niños. O sea, que hubo que cumplir de todas maneras un camino regulatorio estresado, acortado por lo que implicó la COVID, pero igual, no fue que fuimos a niños porque, vamos, sabemos que esta vacuna va a funcionar bien, lo sabíamos, va a ser segura, lo sabíamos, pero aún así no pudimos ir a niños. Nosotros tuvimos más de 2 meses discutiendo con la entidad regulatoria el protocolo de niños, más de 2 meses. Y del protocolo que hicimos al protocolo que diseñamos inicialmente, hubo cambios, porque bueno, están todas las miradas y tienes que demostrar esto y realmente no es que es así, propongo el protocolo y ya, realmente fueron procesos regulatorios muy rigurosos para lograr que se nos autorizara a avanzar a niños. La mayor discusión fue espera terminar el fase 3. Porque vamos a esperar terminar el fase 3 y ya tenemos un reporte intermedio después de 2 dosis que cumple la hipótesis de que la vacuna tiene más de un 50% de eficacia, que era lo que se exigía en términos regulatorios. Y realmente también las entidades regulatorias tuvieron que ceder y flexibilizar algunos mecanismos durante este proceso, si no, sucedió en todos los lugares. Los tiempos nunca hubieran dado. Sí. Y otro comentario, porque ayer incluso habían compañeros que nos preguntaban acerca de las publicaciones, porque las publicaciones nosotros salieron un poco después. Y bueno, el primer elemento es el concreto, o sea, estábamos concentrados en salvar la vida. Y nosotros somos los mismos, o sea, nosotros no tenemos gente para escribir artículos y gente para... Somos los mismos. Lo que incluso nosotros hacíamos con nuestras manos, es el estilo nuestro, no es que sea... Nosotros somos investigadores, tenemos responsabilidad administrativa, lamentablemente. Aquí no está el jefe, lo vamos a decir. Pero, o sea, los primeros lotes de producción los hice yo, los primeros ELISA los hice ella, o sea, porque tú no puedes mandar a hacer, tú tienes que hacer. Y además el sistema de trabajo que tenemos. Pero en el tema pediátrico, nosotros estábamos hablando. Y nos pasaron 2 cosas importantes. Primero, las principales revistas del mundo no aceptaron las cartas que les mandamos a publicar. Entonces acá hay un formato que es publicar una carta que usted da. No nos aceptaron. En menos de 24 horas nos respondían que no era interés. Punto 1. Y punto 2, las entidades regulatorias de los países nos decían que no era interés los pediatras. Y después salieron las otras vacunas autorizadas para uso pediátrico y fue entonces donde nos accedieron a recibir la información. Yo lo transmito porque en los temas estos que son de soberanía, porque en definitiva tener a tu población viva es un problema de soberanía, no estamos hablando de soberanía de un tipo u otro. O sea, que tu gente pueda acceder a la salud es un tema soberano. Y sin embargo esas cosas nos pasaron. En un momento determinado, incluso a nosotros hay que decir que al colectivo a veces le dolía porque decía, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, esa evidencia, nosotros tuvimos una oportunidad que no tuvo nadie, fue un problema de suerte. Nosotros, como digo, vacunamos a todos los niños para abrir las escuelas. Terminó la vacunación y creo que fue el 14 o el 15 de noviembre. Abrimos la escuela. Y en diciembre de Omicron tuvimos la posibilidad de hacer un estudio que más nadie va a poder hacer, que es la efectividad de tu vacuna contra Omicron. Porque tenías el 95% de los niños vacunados. Eso epidemiológicamente es... Los epidemiólogos, no sé si aquí habrá alguno, te dice, esto es, lo que tú tienes en la mano es porque tú tienes una edad. O sea, es como que nosotros decidamos vacunarnos todos, irnos, y cuando salgamos aparezca una enfermedad, contra eso nos vacunamos. O sea, tú tienes una evaluación muy fuerte. Esa evaluación no nos aceptamos. Porque ya el artículo está caminando, está listo prácticamente para salir. Pero en su momento, para hacer la notificación, entonces son elementos que vivimos. Como también tenemos que decir que una de las cosas a las cuales nosotros disfrutamos, que toda la evidencia en el mundo la tuvimos libre en tiempo real. Lo cual para nuestro caso no es obvio. O sea, nosotros para acceder a mucha evidencia de literatura científica, tenemos que hacer, como decimos nosotros, lo que hacemos los cubanos. Buscarlo por otro lado. Pero en el caso COVID, el caso COVID todo era abierto y teníamos un elemento que yo solo compartí a ustedes, que más son experiencias de transmitir. La manera de gestionar la ciencia también cambió después de la COVID. Por ejemplo, el sistema de gestión que se estableció
en COVID, donde tú tenías que superponer. Porque bueno, aquí estamos poniendo los elementos que más conocemos, pero si nosotros nos metemos en el mundo regulatorio, eso es... O sea, no por tener un buen resultado científico, tienes un nada, no tienes ninguna evidencia regulatoria. Entonces, se establecieron 9 ejes de trabajo en paralelo. Y había un eje que era la gestión del conocimiento. O sea, el mundo no gestiona los conocimientos. Después lo hago igualito que se gestionaba. Entonces, la gestión del conocimiento para avanzar eficientemente en obtener resultados con impacto en la sociedad tiene que cambiar. Establecimos un modelo que si hoy lo tuviéramos que hacer, lo hubiésemos hecho de otra manera, porque seguramente tuvo muchas reservas. Pero fueron elementos, incluso en otras conversaciones, en otros intercambios como estaba. Aquí no, porque bueno, aquí realmente uno, yo se lo decía a alguna gente hoy, aquí uno se siente casi, no como en casa, porque nosotros no estamos en casa, pero se siente muy bien. Comemos vaca, estamos como en casa comiendo vaca, lo cual para nosotros significa que... No, pero uno se siente muy bien, porque realmente es un ambiente muy, muy sano, muy, muy latinoamericano, muy cómodo. Pero nosotros hemos estado en lugares que nos hacen la pregunta, oye, ¿cómo Cuba hizo una vacuna? La primera respuesta, nosotros hace 30 años hacemos vacuna. O sea, nadie que no supiera hacer vacuna podía haber hecho una vacuna. No es un problema de tener mejores o peores científicos. ¿No? ¿A quién se le puede ocurrir que Cuba tiene mejores científicos que Uruguay? No existe, eso no es. Eso no es. O de Uruguay porque estamos aquí para no hablar de nada. Pero la primera pregunta es, ¿cómo Cuba hizo vacuna? O sea, llevamos 30 años haciendo vacuna. Y el activo más importante, que es lo que le transmitimos un poco a las autoridades, a la universidad, cuando nos sentamos. El activo más importante que tuvo Cuba para enfrentar la situación es que llevaba 30 años así enfrentándolo y por tanto sabíamos hacer. Tuvimos buenas apuestas, tuvimos suerte porque todas estas cosas, esto es lo bonito, lo peor no se cuenta porque si no, porque no había tiempo. Porque no había tiempo. Porque no había tiempo y estaban tirando fotos y eso, pero hay momentos fuertes, momentos muy duros, porque hay derrota contra el tiempo. También aprendimos, eso lo decía ahorita, no puedo decir, aprendimos que la variable de tiempo, que para la ciencia no es un activo, nunca ha sido, difícilmente para cualquiera de nosotros, que en este caso lo fue, hoy enfrentamos, y es así como estamos trabajando, por eso cuando decíamos, llevamos un día aquí, tenemos una cantidad de cosas a hacer, porque es que convertimos el tiempo como la variable principal de la ciencia, cuando no necesariamente siempre fue así. Porque en este caso el tiempo era la vida. Y para estar vivo había que asumir. Entonces hubo decisiones que se tomó por tiempo. Y las entidades regulatorias aprendieron eso. Que la diferencia en estar vivo y estar muerto es que ellos hagan las cosas en el tiempo que hay que hacerlo con las exigencias por el tiempo. Pero decimos, algunas experiencias que es muy difícil transmitir en una conferencia y que a lo mejor nos hace que vengamos un día para seguir hablando. Llegamos 15 minutos a la audiencia, si quieren comentar algo, si hay alguna pregunta. Si quieren tomar así. Perfecto. Primero, por la charla, porque abordar un tema bastante complicado de forma sencilla. Eso me encantó, dentro de 15 días todas las otras gracias. Lo otro que quiero presentar una pregunta técnica. Es muy común conjugar, digamos, carbohidratos con proteínas para obtener vacunas, sea la respuesta. Ahora, lo que ustedes hicieron no es tan común, de conjugar péptidos con otras proteínas, sobre todo inmunogénicas, para obtener esta respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿una cuenta de riesgo que hicieron o ustedes ya tenían alguna línea trabajada en esos temas? Unas se dijeron, vamos a testar con el app, eso es innovador, y eso es la única vacuna, ¿no? Y a ver si me equivoco con ese sistema de vacunación, jugar el péptido. Sí, realmente nos basamos sobre todo en el conocimiento que teníamos de conjugar polisacáridos a proteínas. O sea, nuestra primera experiencia de conjugar proteína a proteína. La apuesta fue una apuesta. Tratar de encontrar qué pasa. El RBD es una molécula pequeña. Nosotros sabíamos de saber hacer vacunas, que difícilmente el RBD solo, sin ponerlo en un contexto de un potente ayudante o en otro contexto inmunológico, solo pudiera ser vacuna. Entonces, hicimos varias apuestas, no fue esta la única. Con alúmina, con vesícula membrana externa, meningococo B, que es un inmunoestimulante que tenemos allá, que es parte de otra vacuna, y el enfoque de conjugado. Y realmente las apuestas que hicimos salieron bien, las pudimos patentar
porque es la primera experiencia de una vacuna proteína, y realmente salió muy bien. Logramos encontrar en esta construcción molecular las mismas propiedades inmunológicas o similares que habíamos encontrado cuando conjugábamos polisacáridos. Sí. Cuando comienza la COVID, las entidades regulatorias formulan un pronunciamiento de que la única manera con la cual tú podías hacer una vacuna de manera rápida era hacerla sobre plataformas que ya tuvieses empleado anteriormente y tuviesen un desempeño demostrado. O sea, tú tenías que hacer un estudio toxicológico, pero no era el estudio toxicológico largo. Si tú tenías una plataforma que en otra vacuna, en otra situación de producto biotecnológico, tú habías llegado a un producto y habías hecho una toxicología de ese producto. Eso es lo que te llevó a cada quien a pensar. La tecnología que yo tengo es la que puedo usar para hacer vacunas. Nosotros no teníamos tecnología a partir de información genética. O sea, no es un problema de la idea, es un problema que no la teníamos. Por tanto, si la podíamos haber enfrentado, pero no iba a tener un precedente y por tanto te ibas a... Entonces, nuestra apuesta era a conjugar. Entonces, ¿qué diseño hacíamos? Este es el diseño. Esto se hizo molecularmente con una universidad francesa que teníamos relación y en ese momento le dijimos, queremos poner un fragmento que esté entre 3.19 y 5.41. Porque ese fragmento en 5.38 tenía una cisteína, una novena cisteína. 8 de ellas forman parte de la estructura del RBD a partir del puente de hidrógeno y íbamos a tener una novena. Y cuando hicimos la modelación, ¿dónde está? Y esto que está aquí en el RBD, todo el mundo sabe, el RBD es la parte de la estructura que interactúa con el receptor de la célula, pero es una zona que no funciona caliente. El 538 estaba totalmente alejado. Por tanto, si hacíamos la ocupación por ahí, el virus, esa selección fue sobre la cual hicimos. Por eso cuando decía que tuvimos suerte, podía haber sido inestable. Pero hicimos el diseño y digo, puede que no, o jamás. Probablemente fue con una cisteína. Esa cisteína va a salir cisteína. Y lo que se lo daba después, esto es una diapositiva del Congreso de Granada. A ver, lo que se daba después es proteger selectivamente esa cisteína sin afectar los puentes hidrógenos. Y para eso utilizamos un reductor, el TCP, que es un reductor voluminoso que por impedimento estético no está favorecido a reducir por el lado. Entonces, eso entonces que nos permitía, porque era la apuesta, porque queríamos poner una cantidad definida de RBD ante suelo. No era la molécula que dieron. El objeto de la patente es estudiar, porque nosotros hicimos 2 moléculas, 4, 6, 8, 10 y 12. Y demostramos que entre 5 y 8 era la especificación óptima de la mejor respuesta inmune. Entonces, la vacuna hoy tiene como especificación entre 5 y 8 moléculas de RBD en el tozoide. Pero si es una apuesta, fue una apuesta que no fue una apuesta. O sea, fue una apuesta que tuvo un estudio molecular, que tuvo un estudio espacial, que incluso te das cuenta que aquí tienen medido las distancias. O sea, la distancia entre el RBD y la cisteína, 538. ¿Por qué yo señalo tanto esa? Aquí debe haberla. Porque por ahí, esta es la racionalidad. Lo que estábamos buscando era una presentación multivalente. Esto es una vacuna proteica con el RBD mano. Esto es una vacuna proteica con 2 moléculas de RBD, el dímero. Y esta es una vacuna proteica con muchos RBD. En este caso fueron 6 porque determinamos 6. Esto te da una respuesta inmune mucho más potente que esta otra. A partir de generar un fenómeno de multivalencia, después de un nivel de profundidad, porque el tamaño de eso también coincidió con un tamaño óptimo que favorecía TH1. Pero bueno, no. Porque bueno, muchos estudios. Pero la esencia de todo eso, a ver si llega.
Esta es más química, por eso no la trajimos. Eso es lo que te decía. La esencia de todo esto era activar el toxoide tetánico, que es el 20, con una, en este caso, con un reactivo maleido, y con el tiol de la cisteína generaba una adición de Michael, que es una reacción igualita a la vacuna de conjugada. Era una plataforma que había que nos iba a reducir de cada entidad regulatoria a hacer estudios diferentes, y era el tiempo. Y entonces, esta activación la hicimos controlada, y por tanto pudimos controlar cuántas cisteínas pusimos. Hicimos toda esta batería de productos para decir, y al final, a clínica, fuimos con este, porque la preclínica, no me quiero coger los 15 minutos, profe. Pero bueno, es una pregunta técnica. No. La preclínica demostró, mira, este es el conjugado, el azul, el conjugado con 6, esto es preclínico. El azul es el conjugado con 6 moléculas RBD. Y el rojo, ¿se ve? Es el conjugado con 2 moléculas RBD. Esto es 7 días después de la primera visualización. Mira la respuesta esta y mira la respuesta. Entonces, obviamente, esa respuesta temprana y la intensidad de la respuesta fue la que nos llevó a optimizar y decir, a clínica vamos con una molécula conjugada que tenga 6 RBD, que ya te dije que es entre 5 y 8. Pero toda esa apuesta fue una apuesta hecha sobre la base de un estudio, bueno, contratiempo. ¿Podía haber salido mal? Podía haber salido mal. Exactamente. Sí, esa es otra conferencia, pero sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Tienen información, también la conjugar, un antígeno de ambista, una para hacer Nasal. Nasal. Nasal con el sangre. No sé si esa vacuna se vamos a ver si hay algún tipo de estudio. Claro. Sí, el 6GB es otra institución de la biotecnología cubana que también tiene una historia en el desarrollo de productos biotecnológicos, de producción de interferones. Y cuando ocurrió el llamado a todo el que sepa, venga a hacer, ellos también emprendieron una carrera de desarrollo de vacunas con sus plataformas, que no exactamente eran las mismas que nosotros teníamos. En este caso, ellos tenían la plataforma de producción en levadura de la proteína recombinante, que es el antígeno de la hepatitis B, y por tanto desarrollaron en esa misma plataforma la obtención del RBD de COVID, de SARS-CoV-2. Y desarrollaron Abdala, que es esencialmente una vacuna basada en RBD con hidróxido de aluminio, que también tiene autorizo y ya registro en Cuba, y que se usó en Cuba, se usó mayoritariamente en población adulta, aunque se usaron las dos, y en población pediátrica se usó fundamentalmente soberana, y luego ya en el refuerzo se usa la carga en el refrigerador del vacunatorio, al que tú vas. O sea, ya se usa indistintamente una vacuna a la otra porque las dos están autorizadas. Mambisa es la misma proteína, no es conjugada, es en tándem, se expresa clorándole un pedazo del antígeno de la hepatitis B, una fracción, no es conjugada, es para inmunización nasal, terminó un ensayo clínico fase 2 en comparación con Abdala, como dosis de refuerzo, no como primo vacunación. Esta vacuna, como se demoró un poco más en llegar, ya la indicación a la que le apostaron fue utilizarlo como dosis de refuerzo. Y bueno, el conocimiento es que está entregado a la entidad nacional en Cuba la solicitud de autorizo para registro de esa vacuna. De todas maneras, todos estos conceptos de inmunidad esterilizante no lo ha podido demostrar ninguna vacuna COVID. O sea, todas las vacunas COVID han logrado demostrar que protegen contra la infección sintomática o contra la enfermedad sintomática, pero no se ha logrado demostrar que hay protección contra la infección. Esa es la realidad, que el mundo de las vacunas no logró, ninguna tecnología logró demostrar que había protección contra la infección. O sea, nos seguimos infectando aunque estemos vacunados, lo que tenemos enfermedad o leve o no desarrollamos ninguna sintomatología, pero realmente no hubo un impacto por complejidades propias de la patogenia del virus, no hubo realmente un impacto en la infección.
con las vacunas. ¿Alguien más por allá? Alicia, sí, me pareció extremadamente interesante lo del experimento natural que tuvieron con la ecología. Entiendo que está súper bien que hayan presentado los datos en niños. Tienen un grupo de niños que no fue vacunado. Eso es el tema. La pregunta es, ¿en adultos ocurrió lo mismo? En adultos ocurrió lo mismo, pero fue mucho más difícil de medir, porque todos los adultos estaban vacunados, entonces no había un grupo control. O sea, la suerte de lo que ocurrió con los niños, que los niños menores de 2 años no se vacunaron. El artículo se nos ha enredado con los revisores, justamente porque el grupo comparador no es exactamente de la misma edad del niño vacunado. Entonces, ya ahí lo ideal sería vacunar niños, comparar niños de la misma edad, vacunados y no vacunados. Entonces, nosotros tenemos niños menores de 2 años no vacunados y niños de 2 a 18 años vacunados. Entonces, bueno, ya nos hemos ido acercando a lo que los referees quieren, y es a comparar los niños que más parecidos puedan ser. El niño de 1 año, entre 1 y 2, que no está vacunado, con el de 2 a 3, que sí está vacunado. No tienen exactamente la misma edad, pero son niños más parecidos que comparar un niño de 1 año con uno de 3. Y hemos tenido que ir reorganizando los análisis en ese sentido. En los datos. En adultos, se hicieron estudios de efectividad porque no se vacunaron todos los adultos a la vez. Porque, bueno, la vacunación dependía de cómo iban produciéndose las vacunas. Entonces, se logró comparar con un delay de 8 semanas o algo así entre una región que vacunó primero y otra que vacunó después, cómo se comparó y se logró sobre todo para la enfermedad severa y la muerte. La efectividad es mayor del 80%. No se pudo hacer contra la enfermedad sintomática porque realmente no era estrictamente correcta las comparaciones. Sí, en Cuba no teníamos una situación. En Cuba, casi que hasta el final de la pandemia, ingresaban a todos. O sea, y eso, aunque parezca que no, para el sistema, o sea, para manejo de la enfermedad era mejor, ¿no? Porque tenía a la gente relativamente controlada. Y siempre decimos relativamente porque, bueno, sabemos. Pero para medir era muy complejo porque no podías tener sitios específicos, no podías, la estadística era muy compleja. Y ya entonces entraban aportando información todo el sistema de salud, y no todos los médicos tienen el manejo o el criterio suficientemente homogéneo, mucho menos en un contexto de pandemia, como para que fuera limpio el dato. Entonces había realmente complejidad con la limpieza del dato. Pero bueno, en ese contexto se logró medir. ¿En qué En shock. El nuestro en shock. El nuestro en shock. Sí, porque la apuesta fue, fíjate, después hay otro sistema que tienen mejores rendimientos, pero nuestra apuesta inicial era la seguridad. Y le teníamos un temor al perfil de glicosilación. O sea, otros sistemas de producción generan una glicosilación que no son común al organismo. O sea, no se han hecho vacunas con esos perfiles de glicosilación. Entonces, nuestra apuesta es, aunque sea más complejo producir en shock, estaban apostando a la vacuna más segura, que tiene un perfil de glicosilación como el de la EPO, o sea, el de Cialis, que todo el mundo conoce. O sea, como la apuesta inicial era eso, pues entonces decidimos hacerlo en shock. Primero, darle las gracias a ustedes por estar acá. Presentando también al colectivo que están por eso. La pregunta específica es, sabiendo que cuando aparecieron las primeras vacunas de laboratorios, no todos los países de la Tierra pudieron acceder a ellas. El costo, porque eran países pobres, y Cuba, luego de que obtuvo las vacunas, colaboró con muchos países en el mundo, solidariamente o con la solidaridad. Ustedes pueden decirnos
¿cuántos millones de dosis fueron para el exterior o a países, y a qué países? La verdad que el número exacto, porque llega un momento que uno pierde el control de todo eso. Sí, de la nuestra y de la otra, otro tanto. Pero fíjese, hubo cosas que a nosotros no, que se las tenemos que contar, ¿no? Esa pregunta casi no nos hace. Nosotros hicimos una donación, nosotros donamos mucha vacuna. Bueno, en algunos casos no lo hacíamos público porque también, o sea, hay cosas estas, habían gobiernos incluso que nos decían, no lo hagan muy público. Pero hicimos donaciones, muchas donaciones a muchos países. Hay uno que hicimos para los campos de concentración, para que se vacunaran a personas que estaban en campos de concentración que no estaban en la lista de nadie. Y ese tipo de cosas nos marcó. O incluso a veces reuníamos a los trabajadores y decíamos, pues bueno, nosotros somos una empresa. O sea, entendamos que nos mueve un sistema en el cual lo que tú regalas va contra lo que tú tienes, o sea, contra los ingresos. Y bueno, estas cosas uno se las tiene que decir a los trabajadores, porque tampoco uno es nadie para tomar una decisión sin que todos los trabajadores tenemos. Le podemos decir que hicimos a muchos países que hoy están bajo bombas, a muchos países a los cuales no llega nada, a muchos países donde, que eso no lo hemos hablado, donde la cadena de frío es imposible, porque las vacunas de Pfizer, de Moderna, son menos 70. Y aquí no hay problema, porque en Uruguay seguro hay un sistema de menos 70. Pero hay países en el mundo donde no hay manera de conservar vacunas a menos 70. O sea, había muchos países que no tenían la posibilidad de acceder a vacunas por el problema de conservación. Entonces, hicimos las vacunas nuestras, estas tecnologías son mucho más estables. Ya hoy se está moviendo un mejor trabajo de la estabilidad también, pero al principio no las tenían estas que hemos hablado. Pero las vacunas nosotros tenían un mes a 37 grados. Una cosa, eso es lo típico de las vacunas. Entonces, un mes a 37 grados, tú podías, te daba tiempo a mandar la vacuna, a que llegara a un lugar, y se logra. Entonces, estamos hablando de que se deben haber puesto no menos de 70, 80 millones entre las vacunas cubanas, por lo menos, cifras que nosotros tengamos. Y sí le podemos decir que se hicieron muchas donaciones, sobre todo a personas que difícilmente pudieran acceder a ninguna vacuna, porque incluso en la situación en la que se encontraba África subsahariana, o sea, lugares de estos, incluso niños que están en campos de concentración, y para nosotros fue muy bonito, ¿no? Para todos nosotros que a esos lugares hagan nuestra vacuna y también tuviera ese uso, aunque fuera menos público y menos. Pero sí, muchas. También en México, Nicaragua, Venezuela, Irán, Bielorrusia, Vietnam, son los países fundamentalmente en los que se han exportado vacunas, que además la información pública, la han comprado, las vacunas están registradas. Alejandro se ríe porque él le dice que él es hermano. Yo no sé. No, porque si no estamos ahí nosotros también. Sí. Hace 2 años yo tuve el privilegio de conocer a Enrique Urrieta, sí. que escribió su diario en Turín. Sí. Y a mi hermana, Teresa Mero, que falleció inesperadamente. Pero el diario de Turín, hay que armarse de coraje para leerlo. Si la jefa me permite un minuto, una anécdota. Las vacunas cubanas en Europa surge un movimiento muy fuerte para tratar de llevar las vacunas cubanas, específicamente en Italia. Porque bueno, ustedes saben, o sea, ese diario viene sobre la base de una acción que hace Cuba de mandar a Lombardía, que era el epicentro de la pandemia del mundo. Lombardía no tenía médicos, todos los médicos de Lombardía se enfermaron, hubo una situación de no disponibilidad y se acercaron a Cuba y Cuba mandó una brigada para cubrir todo el sistema. Bueno, es ese diario, bueno, aprovecho para hacerle promoción y si puedan acceder ahí. Pero lo impresionante de eso es que hay un grupo en Italia. Entonces pedimos autorizo para que un hospital italiano, dentro de un estudio que lo podía hacer legalmente, fue posible, utilizar nuestra vacuna y hacer un estudio clínico ahí.
con la intención de que empezara a probar el refuerzo y primo vacunación. Bueno, no vamos a hacer muchos cuentos, pero no lo aprobaron. Y se montaron 40 italianos pagados por ellos mismos en un avión y fueron hacia Cuba. Hicimos un ensayo clínico con todo el rigor, que además, no sé si ya se llegó a publicar, estaba cerca, está en la lista, sí, pero... Fueron para allá 40 italianos. Se vacunaron. Hicimos el ensayo clínico y después el seguimiento se hizo en Italia por el mismo hospital, porque ya sí podía, porque estaba a nivel de Italia, en el Comité de Ética de Italia, el seguimiento. Para nosotros eso fue una cosa impactante, porque además que hayan personas que desafíen, más nosotros no teníamos nada que pagarle, o sea, a su gasto, y realmente fue una cosa bonita. Casi 40 italianos, que además una anécdota jocosa es que le dimos una explicación que las primeras 72 horas había que tener la evidencia que necesitábamos. Ese mismo día a las 2 de la mañana estaban todos en la piscina y nosotros viéndonos locos, ya mañana tienen fiebre y entonces la vacuna tiene un problema, pues además todo eso sale, ¿no? Pasaron muy bien y realmente fueron cosas, fueron gestos. Fueron las primeras evidencias entonces que tuvimos, porque esos italianos estaban vacunados con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, y esa fue la primera evidencia que tuvimos de usar las vacunas nuestras como refuerzos de esas vacunas, y eso es un mensaje que está en el dossier de la vacuna. Digamos algo que no sé, yo sé cómo comentarlo, porque ahora que cuentan eso de la solidaridad con países que no tienen acceso a la vacuna. Quizás esto también lo hablamos en las clases, el tema del desarrollo desigual de las vacunas. De la época que éramos famosos, ya vemos a la tercera lengua del tema de la gobernanza, de las vacunas, de la inclusión. En los países de la África subsahariana, digo, después el impacto global del COVID fue menor que otros. Claro, eso sabemos ahora, pero en su momento fue un impacto fuerte. Y me acuerdo que Nature, Science, revistas que mostraban que, claro, estaban muriendo los médicos. Y se calculaba que en algunos países donde lo que desaparecía, sobre todo los personales de salud, iba a llevar más de 15 años reconstituirlos en los centros de salud. Porque una cosa, cuando tenés un médico cada 300 personas, y otra cuando tenés uno cada 8.000 personas. Morían en el tema de tener las vacunas en tiempo y forma y en los lugares donde bueno, no sé si vamos redondeando por acá. Sí, Yo quisiera hacer un comentario porque, bueno, nosotros en el año 2007 organizamos el Congreso Latinoamericano de Química Medicinal. Organizado como Facultad de Química y tuvimos el privilegio de que Violeta Fernández, doctora Violeta Fernández, nos visitara. Y dio justamente el desarrollo, dio como conferencia el desarrollo de la vacuna contra el Morbus influenza. En esa conferencia quedó en claro algunas cosas que me parece que marcan, digamos, toda esta experiencia que tienen científicos cubanos entre todas las vacunas. Principalmente el doctor Vicente Vélez Pencó, con su desarrollo y su compromiso, que ha logrado, de alguna manera, frente a la necesidad que ustedes tenían, porque realmente una necesidad enorme de solucionar los problemas que se tenían. Y la única manera era que ustedes mismos. Entonces, tener un grupo de científicos altamente comprometidos, de funcionarios, de todo el personal que acompañó a todo este desarrollo que ha hecho que actualmente tengan esta capacidad de responder a un problema como fue el caso del COVID. Y realmente, bueno, estuvo acá también en el Instituto de Higiene, Violeta. Así que bueno, fue un gusto, me emocioné mucho porque muy querida la profesora, y me emocioné mucho al verlo y quería mencionar esto y felicitarlos a ustedes, todo el equipo, porque realmente los logros que han tenido y el compromiso que se vienen. Así que muchas gracias. Gracias.
vamos a dar por terminado esto. La única reflexión que quiero hacer es que durante la audiencia es sobre todo gente joven, gente que no es todo el departamento ni mucho menos. Y bueno, y decir un poco el mensaje que me interesa decir es, se puede llegar a hacer vacunación. Puede tener sentido que nos dediquemos a eso. O sea, invito a los jóvenes, porque son los que ustedes los que van a realmente sacar esto adelante, a que se sumen a estas tareas y que se sumen a los trabajos, porque realmente es viable. Hacerlo si le metemos la puerta en más. Muchísimas gracias. No, Presentar.